23 minutos pasaron de las 9 de la mañana. ¿Qué temperatura tenemos, Agus, en estos momentos? 8 grados 2 décimas, pero la sensación térmica, 6 grados. Ah, no te puedo creer. Bueno, hay que salir abrigado. Hay que salir muy abrigado. Polera, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Por ejemplo, como la polerita, ese estilo, el estilo de nuestro invitado, el jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, que tiene un estilo polera. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? En primer lugar, felicitarlos por el estudio. Gracias. Realmente hermoso. Un gran abrazo a Pablo también. Gracias por esta visita. Es importante para nosotros, ¿no? Por supuesto. De todas maneras, hago la devolución de favores, ¿no? Una gestión, un gobierno de la provincia que en este elemento representó una transformación importantísima, como veníamos acostumbrados los medios, sobre todo los medios bonaerenses, ¿no? De que nadie te atendiera el teléfono o nadie aceptara una repregunta, a que de repente los funcionarios se animen a debatir, a atender el teléfono, a dar explicaciones. Nunca está de más marcarlo a eso, porque también es un estilo más importante que el de la polera, ¿no? Además, para los bonaerenses, ¿no? Es una realidad. Sí, es la instrucción que nos dio el gobernador. Mirá, hay, sobre todo en la oposición, ¿no? Siempre se llenan la boca hablando de la pluralidad, de la república, de la defensa de las distintas perspectivas, pero después, no sé, yo nunca lo vi a Macri darle una nota a un medio que no sea a Macri o a Vidal o a todos los representantes de la oposición, a dar una nota a un medio que no lo tengan atado. Digamos, sí, nunca, sí, es algo que nunca se vio. A diferencia de eso, me parece que nuestra gestión ha hecho totalmente lo contrario. Nosotros, bueno, inclusive ustedes se acordarán bien cuando teníamos las conferencias de prensa en la época de la pandemia, esas conferencias de prensa de los martes, ahí estaban invitados todos, venían de TN, venían de todos los medios de la provincia de Buenos Aires, todos los medios de La Plata, y ahí no se le negaba el derecho a preguntar o a repreguntar absolutamente a nadie, y me parece que eso lo puedes hacer cuando estás muy tranquilo y muy seguro de lo que estás haciendo y no tenés nada para esconder. Me parece, bueno, también hay que, en ese sentido, felicitar el trabajo que hace Jessica Rey, la ministra de Comunicación Pública, que es quien ordena toda esta cuestión en el gobierno provincial. Por supuesto. Carly, hay no puedo arrancar por otro lado que no tenga que ver con la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. La verdad, el fin de semana un cimbronazo que imagino que debe haber trastocado el escenario en todo el frente de todos, ¿no? La aparición de unas imágenes que dan cuenta de una relación previa entre el fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal encargado de juzgar a Cristina en una causa que ya era, pero se profundiza el mamarracho, ¿no? El mamarracho jurídico. Sí, la verdad que un papelón, de nuevo, volviendo a lo que te decía recién, los defensores de la República resulta que son fiscales, que son jueces, que tenían vínculos directos con el presidente, con el Ejecutivo, una cosa que es absolutamente reprochable. Y yo hace rato hablábamos y te hacía una analogía. Es como cuando jugás al fútbol y metes un patadón y te vas de la cancha antes que te saque la roja el árbitro. Esto es lo mismo. Yo la verdad que no sé cómo puede hacer Luciani hoy o mañana para volver a dar testimonio como fiscal en el marco de la causa después de las noticias que se conocieron este fin de semana. Ya nada es creíble. Me parece que la justicia está en un proceso de deterioro muy, muy severo, muy grave en la Argentina, y no es casualidad que cada encuesta que he visto varias encuestas que le preguntan a la gente, a la representación popular, cuál es el poder, de los tres poderes, cuál es el que menos confianza le genera, y siempre es más del 90% imagen negativa y desconfianza respecto del Poder Judicial, mucho más que el Legislativo y mucho más que el Ejecutivo, y siempre nos indican a nosotros con el dedo, a los políticos, claro. A la política se la señala con el dedo, y los jueces nunca, y realmente me parece que es vergonzoso lo que está sucediendo con la justicia en la Argentina, que se requiere de una reforma, me parece que muy profunda. En la provincia de Buenos Aires la situación de mayor irregularidad creo que la representa el jefe de los fiscales, ¿no? Julio Contegrán, que llegó, yo siempre lo planteo de esta manera, digo, de funcionario de primera línea de un gobierno a ser el jefe de los fiscales que acusan o que deberían investigar a ese mismo gobierno, ¿no? Ahí hay una situación que también algún día habrá que revisar. Sí, lo hemos dicho muchas veces y lo hemos dicho públicamente. La verdad que es un cargo que requiere al menos cierta imparcialidad para desempeñar la función con corrección, y en este caso claramente no se da.
no se da en lo más mínimo. Para nosotros es preocupante además porque el jefe de los fiscales, el titular del Ministerio Público Fiscal, tiene que llevar adelante la política criminal en la provincia de Buenos Aires y no poder hacer un trabajo coordinado, salvo cuestiones muy puntuales, la verdad que es un problema para nosotros, es un problema realmente. ¿Y cómo se resuelve? Digo, porque la verdad que a nivel nacional se ha buscado avanzar con una reforma judicial, el bloqueo de la oposición es tremendo. Cierto que en la provincia quizá no es tan grande el desequilibrio, el funcionamiento de la Suprema Corte con esta rotación de presidencia por ahí, ¿no? Nos resuelve algunos de los problemas. Pero definitivamente que tengamos estos fiscales, que tengamos estas situaciones con fiscales, que tengamos fiscales que han formado parte de un esquema de espionaje, no son cuestiones a revisar. Sí, pero obviamente es una potestad del Poder Legislativo. Ustedes son conscientes de que han habido varios proyectos en ese sentido, pero bueno, lamentablemente no han podido avanzar. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando con nuestro ministro de Justicia, Julio Elac, que hace un laburo excelente en el vínculo entre el Ejecutivo y la Justicia, como corresponde a sus competencias, y en otras materias, como bueno, en la cantidad de metros cuadrados y de plazas carcelarias que se están construyendo hoy en día, habiendo encontrado una situación tremenda de hacinamiento con más del 100% de capacidad existente y hacinamiento en las cárceles, digamos. La verdad que está haciendo un trabajo excelente en ese sentido. Bueno, después son cuestiones que dependen de la potencia política que uno tenga en el legislativo, y hoy nosotros no tenemos la mayoría y los votos para poder avanzar en ese sentido, así que bueno, hay que acomodarse a las circunstancias. Sí, termina siendo igual que hay algunos espacios, algunos bloques en la legislatura que por posicionamiento político terminan defendiendo lo indefendible, ¿no? Porque la verdad que defender la posición de Contegran después de estos últimos 3-4 años de accionar un tanto díscolo, pero bueno, es como decís vos, es el poroteo legislativo y forma parte de las reglas de juego. Metámonos en la gestión, que en definitiva es lo que donde vos estás desarrollando, ¿no? En el cotidiano, en el día a día. No te quiero preguntar, te voy a contar lo que nos pasa a nosotros. Cuando hablamos con los intendentes, que hablamos toda la semana con 2 o 3 intendentes, y la situación el relato es más o menos el mismo. Hay una reactivación marcada, de hecho hay intendentes radicales, peronistas del PRO, que dicen no alcanzan los albañiles, no alcanza la mano de obra en construcción, pero la inflación nos está destrozando. En el medio de eso todos reconocen que la relación con el gobierno de la provincia es excelente. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de estos elementos que son innegables, que están, hay reactivación, pero la inflación que complica y una relación fluida con los intendentes? Mira, es bastante así, digamos, lo que me decís, por lo menos la forma en que nosotros lo vemos. Sin ir más lejos, el año pasado la provincia de Buenos Aires creció más de un 11%. El Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires. Eso es un montón, probablemente es uno de los crecimientos más grandes en toda la historia. Es cierto que ese crecimiento se dio después de haber caído 9 puntos en el marco de la pandemia, como es obvio y evidente y como sucedió en todo el mundo, pero lo que no es obvio ni evidente es que después de una caída haya una recuperación tan fuerte. Digo, porque podría haber seguido cayendo, o se podría haber estancado, o podría haber crecido en la economía un poquito. Lo mismo pasa a nivel nacional. Y eso se refleja no solo en el nivel de actividad, sino también en el nivel de empleo que hay en la Argentina, que hay en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, además, con toda la obra pública que se está haciendo, tenemos obra pública récord. Es cierto esto que vos me decís, y nos lo dicen, a mí me lo dicen personalmente, los intendentes, obviamente, de nuestro frente político, pero también los intendentes de la oposición. Cada vez que vas a un distrito, sobre todo en el interior, te dicen, en este distrito nunca hubo tanta obra pública, y yo me la paso recorriendo el interior, me la paso recorriendo distintas obras con el gobernador o solo, en las distintas viajes, recorridas que hacemos, cuando entregamos escrituras, cuando vamos por el programa Puentes de refuerzo de la educación universitaria en el interior de la provincia. Todos te llevan a mostrar la cantidad de obras que se están llevando adelante, y eso obviamente tiene un impacto muy muy importante en el empleo. En el interior yo creo que en la mayoría de los distritos hay pleno empleo completo, en todos los sectores hay pleno empleo. Por eso también tenemos un nivel de desempleo muy bajo en el conurbano y en promedio en la provincia
de Buenos Aires. También es cierto que tenemos un problema inflacionario, eso es innegable. También es cierto que la distribución del ingreso ha empeorado muchísimo con el macrismo y que eso no se ha podido recuperar por la pandemia, por las distintas circunstancias que se han dado, por la inflación, justamente, y que me parece que es la cuenta pendiente que tenemos en materia de bienestar y de la calidad de vida de nuestro pueblo. Esa es la cuenta pendiente. En un escenario de palos en la rueda de la oposición para alcanzar soluciones, porque esto también te lo pregunto porque se me genera el contraste de los intendentes que hablan de la buena relación y a veces cuando hablamos, ¿no?, con quienes no tienen la responsabilidad ejecutiva, pareciera que tienen otra actitud con el gobierno. Me parece más declamativo. Me parece más declamativo. Sí, esto pasa permanentemente de la oposición, o por lo menos de algunos de la oposición. Otros, la verdad que me saco el sombrero y cuando le ponen un micrófono reconocen la situación. Pero hay muchos, sobre todo los intendentes más del PRO, que en la personal te dicen, no, sí, tenemos mucha hora, agradecen, etcétera, pero cuando le ponen un micrófono me parece que es más por mandato político, mandato político de las autoridades o de sus referencias nacionales, salen a criticar sin ton ni son. Ayer veía unas declaraciones, por ejemplo, de Santilli, en respuesta a las partidas que se envían del gobierno nacional a la provincia. Dicen, y le mandaron tanto dinero y no sé qué hace Kicillof. Bueno, yo le puedo mostrar, como hacía hasta el año pasado también, los informes de gestión que tenemos mensuales de 1000 páginas, que ahí está todo lo que se hace. Cuando yo iba a la legislatura, leer, ¿no? Bueno, por eso, cuando yo iba a la legislatura, la comisión bicameral de monitoreo de las emergencias, estaba 6 horas hablando, contando todo lo que se estaba haciendo. Cada 2 meses iba 6 horas y contaba todo lo que se hacía. Y lamentablemente muchos de los senadores que participaban de la oposición, no te digo que se quedaban dormidos, pero no me prestaban atención, estaban chateando, no sé qué estaban haciendo. Bueno, después salían, después salían, le ponían un micrófono y dijo, Bianco no explicó nada. Explícame qué hice durante... Claro, duró 6 horas duró la reunión. Digo, ¿qué estuve jugando al valero? No sé qué estuve... No, claro, viste, no, Bianco no explicó nada, no dijo nada, no... Bueno, tuve 6 horas, digo, algo debo haber dicho. ¿Te puede gustar? ¿No te puede gustar? ¿No estás de acuerdo? Pero que digas que no dije nada en 6 horas es complicado, ¿no? Me pones en la obligación de explicarle a los millennials qué es un valero, inclusive ahora, pero lo hacemos en el otro bloque. Se puede googlear ahora, se puede googlear. Claro. No tienen problema los millennials. Pero vos sabés que es cierto y es tremendo, porque micrófono abierto y micrófono cerrado, hay veces que parece que estás hablando con personas completamente distintas. Y también tremendo. Yo marco, porque nobleza obliga, que los intendentes o dirigentes del radicalismo suelen ser más cercanos en el on y en el off, ¿no? A la hora de marcar justamente las diferencias. Después las diferencias están, ¿no? Nosotros no pedimos que hablen bien de nosotros. Con que digan la verdad está bien. Claro. Con que digan la verdad está bien, gracias. Claro, claro, por supuesto. ¿Cuáles son las expectativas? Empieza a discutirse el presupuesto de cara al año que viene, que es fundamental, no por lo electoral, más allá de que la lectura política siempre está presente, sino porque sería el primer presupuesto, ahora sí abiertamente, de la pospandemia, de alguna manera, más allá de que es importante seguir vacunándose, el COVID existe, ¿no? Y demás, pero, digo, es el primer presupuesto posta a posta de la pospandemia. ¿Cuáles son las expectativas de esa negociación, esa discusión que se empieza a dar en breve? Mira, ahí el presupuesto tiene 2 cuestiones claves. La primera son los fondos nacionales que van a estar disponibles para la provincia, y la segunda los fondos propios, básicamente la cuestión fiscal, el debate de la cuestión fiscal. Nosotros vamos a seguir trabajando como lo hacemos hasta ahora, en general estableciendo criterios de progresividad respecto a las cuestiones fiscales en la provincia de Buenos Aires. Obviamente con estos niveles de inflación que hemos tenido habrá que hacer una adecuación de los impuestos, de las tasas, etcétera, pero siempre con un criterio de progresividad, que es lo que nos ha marcado el gobernador desde el primer día, en donde pagan más lo que más tienen y pagan menos lo que menos tienen. Me parece que es lo obvio y lo natural para nosotros los peronistas. Después para la derecha, a veces la derecha pide que paguen más los que menos tienen, y que hay que bajarle este criterio de que hay que bajarle los impuestos, es toda una discusión hasta teórica, la posición de la derecha.
que es que hay que bajarle los impuestos a los más ricos Claro. para que generen un excedente y eso se transforme en inversión. Vos le bajás los impuestos a los más ricos, se genera un excedente y no Y se hay transforma inversión. directamente en una inversión. Muchas veces se transforma en fuga de dinero hacia el exterior, muchas veces se transforma en pulsear contra el peso para que se devalúe, sobre todo los sectores exportadores, que si se devalúa el peso tienen mayores ingresos en pesos por sus exportaciones, o sea que no hay una cuestión real y concreta en eso de bajarle los impuestos a los más ricos para que generen trabajo para los más pobres. En general es al revés, vos tenés que aumentarles más los impuestos a los más ricos para que el Estado sea el que establece políticas públicas para generar empleo en las clases menos acomodadas, y ese es el criterio nuestro, con el que venimos trabajando todo este tiempo, y después habrá que ver la disponibilidad de fondos del gobierno nacional. La verdad que nosotros no nos podemos quejar, no porque nos hayan dado más de lo que nos corresponde. Yo vi varias notas en los últimos tiempos en donde decían, del total de fondos que le transfiere la nación a las provincias, Buenos Aires se lleva la mayor parte, el 40%. Y claro, ¿a quién se lo van a dar la mayor parte? A Formosa. ¿Dónde digamos, se genera con el todo el 40%? amor y el cariño Claro. que tiene Formosa. Es una Claro. provincia mucho más chiquita. No, pero por peso económico, No, digamos. claro, por eso. La provincia de Buenos Aires es el 40% de todo lo que sucede en la Argentina. Entonces le corresponde un presupuesto o transferencias del gobierno nacional como mínimo del 40%. Yo te diría que debería ser más para compensar la falta de coparticipación que tiene la provincia de Buenos Aires, que genera 40%, recibe 22%. La provincia de Buenos Aires es la provincia más solidaria de la Argentina. Claro. Y al mismo tiempo es la provincia más rica con el gobierno más pobre. Somos el gobierno más pobre de la Argentina, ¿eh? Poner en el medio a municipios, poner en el medio a provincias, poner en el medio, ni que hablar la Ciudad Autónoma de Porque Buenos la Aires, que es explicación el tiene que ver distrito con más esta, rico de la con provincia. esta realidad que además apenas iniciado los gobiernos de Cambiemos, además terminó con un porcentaje todavía menor, ¿no? En la coparticipación, Sí, porque por eso, recordemos por eso. esos 3 Que puntos de después más. se compensó con algunos fondos, Sí. etcétera, pero al mismo tiempo se le pasaron los subsidios a la energía y el transporte, lo que licuó la actualización del fondo del conurbano. O sea, siempre que le preguntaban esto a Vidal, dice, no, yo logré que se actualice en el fondo del conurbano para la provincia. Claro, pero también lograste que se le pasen los subsidios al transporte y a la energía, que los paga la provincia. Claro. Los paga la provincia, no es que Nación nos da plata para pagar los subsidios. No, Nación nos gira lo que le corresponde girarnos, y nosotros con eso tenemos que hacer frente a los subsidios para energía y para transporte. Por eso digo, también es a veces un poco injusto medir las acciones de la provincia con la misma vara que se miden con distritos ricos, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ejemplo, claro. Quien le sobra recursos propios, recursos nacionales, etcétera. Yo decía al principio, a ver si coincidís con esto, yo veo una María Eugenia Vidal, una ex gobernadora, fue hasta hace un rato gobernadora de la provincia, borrando su propio pasado. Por eso es importante contar las cosas como lo estás contando. Che, sí, consiguió un aumento, una actualización, pero ahora no tenemos que hacer cargo de todos estos subsidios y la plata sale del mismo lugar. No, esa es la que no te es que cuenta nunca. si lo neteas es negativo. Claro. Lo que consiguió respecto de lo que le traspasaron de subsidios a la energía y el transporte. O sea, no consiguió nada, perdió. En el neto perdió, no consiguió. Sí, bueno, a ver, estamos hablando del mismo gobierno que cambió la relación de deuda en dólares, ¿no? Y nos hizo perder 60.000 millones de pesos de un plumazo a los bonaerenses. Sí, que nosotros muy trabajosamente tuvimos que hacer esa reestructuración de deuda, por eso además tenemos determinada disponibilidad de presupuesto para hacer cosas que no se hacían en la provincia de Buenos Aires, obra pública. Claro. En la provincia de Buenos Aires no se hacía obra pública, mucho menos el gobierno provincial. Históricamente la obra pública, históricamente no, desde que la provincia perdió gran parte de su coparticipación en el año 87-88, bueno, a lo sumo pagaba sueldos. Claro. La provincia de Buenos Aires era un gobierno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires era un gobierno que en el mejor de los casos pagaba los sueldos. Ahora hoy tenés una disponibilidad de fondos que te permiten hacer obra pública récord. Históricamente, de todo el presupuesto, con los aportes nacionales, con los fondos propios, lo que se destinaba a obra pública en la provincia era más o menos 4%. Hoy nosotros estamos ejecutando 9,5% en obra pública de todo el presupuesto. Es récord absoluto. Y es eso que vos me decís. Hoy tenemos problemas muchas veces con las licitaciones, porque no hay oferentes, porque las empresas, te lo dicen las empresas de construcción, no me presento porque ya no tengo más capacidad. Claro. Tengo todas las máquinas en funcionamiento, tengo todos los operarios en funcionamiento, y muchas veces nos pasa eso. Nos pasamos dos pueblos, como se dice, Claro, sí, en materia de hacer obras, y después no tenemos las empresas. Ahora se están haciendo ciertas modificaciones al registro de licitadores para poder tener una oferta más amplia
de empresas, de cooperativas que puedan hacerse cargo de la obra pública. Pero bueno, antes el problema era que no había obra pública. Hoy el problema que tenemos es un problema de crecimiento, es que hay demasiada y no se consiguen las empresas o las cooperativas que lleven adelante esa obra pública. Me quedo con esta con oración, los problemas del crecimiento son mejores, digamos, cualitativamente que los problemas de la depresión. A ver, esta realidad, si el gobierno nacional logra encorsetar la inflación, digo, todo aquel que tenga laburo, ¿no?, le empieza a pasar un poco mejor, digo, entonces es mejor esta situación que que el descalabro anterior. Sí, eso será un proceso, no, digo, cualquiera que venga con alguna solución mágica de que la inflación se reduce en 2 días es mentira. Esto va a ser un proceso que va a llevar tiempo, que va seguramente a haber un proceso paulatino de desinflación. Lo que hay que acompañar ese proceso es con mejora de los ingresos, para que los ingresos, sobre todo de las clases más se mantiene, digo, la voluntad política es que los ingresos sigan creciendo. Tampoco para es soplar ganar y hacer botellas, por eso el nuevo ministro de Economía está haciendo su trabajo, hay que darle tiempo para que se vean esos resultados. Carlos, gracias por esta visita. A ustedes, muchísimas gracias. Carlos Bianco, jefe de gabinete de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires. 43 minutitos pasaron de las 9 de la mañana, breve pausa y ya regresamos con más Código Baires.